En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bien, va a presidir accidentalmente el senador, honorable senador señor Cruz Coque. Muy buenos días, saludar a todos los que nos siguen a través de la transmisión, a los senadores presentes, al ministro, por supuesto, que nos acompaña, secretario. Cuenta, por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. La cuenta. Se ha recibido de la Comisión de Vivienda y Urbanismo el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ampliar la garantía exigida al vendedor en los actos jurídicos destinados a la adquisición de un bien raíz. Son 2 boletines. Recuerdo, sus señorías, que este proyecto lo tramitó la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y cuando se aprobó en general, se solicitó que la discusión particular también lo viera la Comisión de Constitución, porque hay temas vinculados al contrato de promesa y otras cuestiones de orden jurídico que algunos senadores, como el senador Coloma, el senador Buenchumilla y otros, solicitaron que se viera. Ahora, hago presente a sus señorías que en esta iniciativa se abrieron 2 plazos para presentar indicaciones y no se recibieron indicaciones. Por lo tanto, en principio, reglamentariamente, debería darse por aprobado, salvo que esta comisión estime necesario solicitar un nuevo plazo para que lo puedan ver con calma. Entonces, si eso es así, se podría adoptar el acuerdo y hacerlo presente en la sala para abrir un nuevo plazo para que la comisión pueda cumplir con el cometido que acordó la sala. La Comisión de Vivienda no ha emitido un informe en particular, porque no se recibieron indicaciones, y que, y por lo tanto, presidente, habría que adoptar un primer acuerdo sobre esa materia. Sí. Propongo, estimados senadores, que pidamos un plazo ampliado de indicaciones para poder verlo, porque efectivamente esto modifica la forma en que se trata ni más ni menos que los contratos de compraventa. Así que habría que solicitarlo en sala, señor secretario, ¿no? Nosotros preparamos una presentación, presidente. Perfecto. Ya. Gracias. Lo tenemos acá. Sí, ahí está. Reparte. Gracias. Se le está repartiendo el boletín para que todos lo tengan a la vista. Bueno, en segundo lugar, se ha recibido una comunicación del presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile, señor Pablo Jaque Garrido, mediante la cual formula observaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Recuerdo a sus señorías que varias organizaciones habían pedido ser recibidas por la comisión, pero la comisión adoptó el acuerdo de que se les iba a pedir una presentación por escrito, hemos recibido la primera de ellas y se les está repartiendo una copia. Además, hay un acuerdo que ustedes verán la oportunidad en que esto se puede cumplir de la comisión, de que se le iba a dar lectura al texto de los informes que se recibieran. Después también se ha recibido una comunicación del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada, mediante la cual remite un informe sobre las iniciativas que podrían vincularse al proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Finalmente, hay una solicitud de audiencia del director de la Academia Judicial, señor Juan Enrique Barcas Bianco, para exponer sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. Ayer en la sesión pasada dábamos cuenta de una solicitud similar. Ya se han presentado 5, con esta serían 5 solicitudes para que cuando ustedes lo determinen se realicen las audiencias correspondientes en relación con ese proyecto.
Esos serían los documentos de la cuenta y habría un acuerdo unánime. ¿La incluyo, Presidente? Sí, respecto muchas del gracias, plazo? Entonces sería 4-0, senador Cruz Coque, senadora Vespérguer, senador Urresti, senadora Núñez, para pedir esta ampliación de plazo respecto del primer proyecto mencionado. Eso respecto a la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Me incorporo, así que aprovecho de saludar a la senadora, a los senadores, al ministro, a su equipo, a la secretaría, a cada uno de los asesores y asesoras. Y dado que ya se ha dado lectura a la cuenta, hemos tomado el acuerdo, le voy a dar la palabra al señor secretario para que continuemos con la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regular dicho régimen penitenciario. Muchas gracias, señor secretario. Bien, señora presidenta. Hago presente a sus señorías que tienen en su disposición un nuevo texto comparado. Un nuevo texto comparado porque la Sala del Senado abrió un plazo especial para presentar indicaciones y la honorable presidenta de esta comisión presentó 2 indicaciones. Están consignadas con los números 4A en la página 8 y 20A en la página 23 del comparado. O sea, hay un nuevo comparado porque se han incorporado esas 2 indicaciones que en su oportunidad hay que examinar. Recuerdo a sus señorías que en la sesión pasada se comenzó a examinar las indicaciones formuladas a este proyecto. Se examinó la indicación número 1 y fue aprobada con enmiendas. La indicación número 1 recae en el artículo 8A, que señala cuáles son las funciones de la subdirección operativa. Se encargó a la Secretaría elaborar una propuesta para acoger algunas ideas que surgieron de la aprobación de esta iniciativa. Vamos a repartírselas, Presidenta, para que ustedes la vean y la puedan validar. Senador Urresti. Perdón. Sí, por favor, a los demás senadores. Sí, como bien decía el señor secretario, recordar que esto lo habíamos discutido, que le encargamos a la Secretaría esta propuesta, así que le voy a pedir al señor secretario que le dé una lectura y después de ello entonces ya está votada en realidad, Sí, es para tener claridad de cómo quedó la redacción, claro. Señor secretario. El documento que ustedes han recibido aparece completo, el artículo A, o sea, 8A, más la letra A. Lo que se acordó incorporar aparecen los 2 párrafos finales, están entre comillas, si ustedes lo ven, y se han incorporado 3 ideas que surgieron durante el debate. Uno, que la jefatura, o sea, la idea de que la jefatura del Departamento de Seguridad Especial podrá autorizar a funcionarios ajenos al mismo para que realicen labores ocasionales en establecimientos y secciones penitenciarias de seguridad especial, y se ha agregado, según lo que ustedes encomendaron, lo siguiente: esta autorización se otorgará por un plazo determinado, había sido una de las sugerencias, deberá fundarse en necesidades específicas que la justifiquen y estar referidas a tareas distintas de las que cumple este departamento. Y continúa: estos funcionarios no tendrán derecho a percibir las asignaciones de especialización y de riesgo y operaciones especiales propias del personal de este departamento. En todo caso, estarán obligados a cumplir el deber de guardar secreto establecido en el artículo 27 ter. Eran las 3 ideas. Nosotros ya se lo mostramos al ministro, que preliminarmente nos había dicho que le parecía, pero habría que ratificarlo por sus señorías y por el gobierno. Doy la palabra sobre la reacción. Sí, como ya lo votamos, insisto, habiéndolo revisado, entonces estamos de acuerdo, señor secretario. Muchas gracias por la reacción, por el trabajo y continuamos con la discusión. Ya. Recuerdo, sus señorías, voy a la indicación número 2, fue declarada inadmisible. La indicación número 3 de la senadora señora Bodanovich, que proponía que la subdirección operativa agregar una letra B nueva, surgió un debate sobre esta disposición y quedó pendiente de resolución porque la comisión estimó que debía evaluarse si esta materia debía o no abordarse en la ley de inteligencia, ¿ya? La indicación número 3 de la senadora señora Bodanovich.
Y aquí se debatió si se agregaba o no a este proyecto, esta norma. El Ministerio de Justicia quedó con la tarea de hacer las consultas con el Ministerio de Interior y Seguridad sobre este punto. Ministro. Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio, saludarlo a usted y a los senadores y senadoras que se encuentran presentes. Efectivamente, conversé con el señor Ministro del Interior. Me comentó que el proyecto de inteligencia se encuentra en comisión mixta, está pendiente de que ingresen indicaciones por parte del Ejecutivo y esas indicaciones deberían ingresar prontamente. Y en lo que quedamos fue de evaluar que este tema ingrese como indicación en la discusión que se va a dar ahí para que sea tratado armónicamente en ese proyecto que revisa estos aspectos. Ok, sobre el punto de la palabra, en realidad, efectivamente, era el poder aclarar, nos parece importante que esté, evidentemente el Ejecutivo, a través suyo, ministro, se está comprometiendo a ingresar aquello en ese proyecto de ley. Lo importante es que queden, obviamente, en el ordenamiento, que tengamos una cuestión coherente. Así que, si les parece, continuamos y... Sí. Después la Comisión examinó la indicación número 4 del Ejecutivo, comenzó su estudio, que propone agregar dos artículos nuevos, el artículo 27 bis, páginas 7 y 8, 27 bis y 27 ter. Se inició una discusión sobre esta indicación y durante el debate se plantearon algunas cuestiones. Aquí se establece qué documentos son secretos y en el 27 ter la sanción a los funcionarios que imponen esta obligación, que vulneran esta obligación. Sobre esta cuestión se plantearon algunas dudas, referidas, por ejemplo, a si era adecuado o no en establecer en leyes especiales nuevos tipos penales y sanciones específicas, o si estas sanciones debían considerarse en el Código Penal. Y también hubo otras observaciones respecto a incorporar verbos rectores nuevos como informar o difundir, también se planteó, y el Ejecutivo quedó de estudiar con más detalle esta materia. Eso, Presidenta, hasta ahí es lo que estaba visto por la Comisión. No se ha tomado una resolución sobre este punto. Ministro. Presidenta, primero que todo, respecto a uno de los aspectos que surge o que surgió en la discusión en cuanto a que el deber de reserva que contempla el 27 bis se extienda también a los funcionarios ajenos al Departamento de Seguridad, nos parece que queda resuelto con lo incorporado en el artículo 8A por parte de la Secretaría y recientemente aprobado, ¿ya? En segundo lugar, surgió, tal como lo decía el señor secretario, surgió una duda de si era mejor que esto estuviera acá en la ley o directamente en el Código Penal. Nosotros quedamos de analizar aquel tema y consideramos de que es mejor que quede acá por dos razones. Primero, porque los principales destinatarios de esta obligación son funcionarios de Gendarmería. Y es coherente que los funcionarios de Gendarmería puedan conocer este texto, que es la Ley Orgánica de Gendarmería, y tengan muy claro que las acciones que ellos desarrollan tienen que ser reservadas y la obligación de ser secreto y reservado se encuentre acá, y por cierto también la sanción por un asunto de claridad, entendiendo que son ellos los principales destinatarios. Si está en otro cuerpo normativo, como el Código Penal, implicaría una revisión de otro cuerpo normativo, entendiendo además de que, entendiendo la observación general de que lamentablemente hemos tenido una dispersión de normas penales en distintos cuerpos normativos. Esa dispersión, la idea efectivamente de que ojalá existiera un solo
o está este ideal de la recodificación. Sin embargo, no es algo que vayamos a resolver con esta ley en particular y nos parece que en ese sentido puede ser, entendiendo que los principales destinatarios son los funcionarios de Gendarmería, tanto la obligación de que sean reservados los distintos documentos como las sanciones queden directamente en esta ley. Gracias, ministro. Sobre la indicación del Ejecutivo. En votación. La presidenta ha puesto en votación la indicación número 4 del Ejecutivo. Senador Cruz Coque. Cruz Coque, a favor. Senador Araya. A favor. Senador Evasperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 4. Vamos al final de la página 8, texto comparado. Viene una indicación nueva, que es la indicación de la honorable senadora señora Núñez, que es para agregar en el artículo primero, a continuación del literal C del numeral 2, un literal D nuevo del siguiente tenor. Agrégase a continuación del inciso noveno nuevo un inciso décimo y final del siguiente tenor. Con todo, les voy a empezar a leer en la página 9. ¿La indicación de la senadora? Sí. Núñez, acuérdense que es un nuevo texto comparado. Es el nuevo texto comparado. Sí, porque tuvimos que agregar esas indicaciones. Página 9. Leo. Con todo, la información y bases de datos personales relativas a las personas privadas de libertad sometidas a un régimen de seguridad especial, así como las referidas a sus visitas, serán compartidas de manera interoperable con la Agencia Nacional de Inteligencia y los órganos de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad. Gracias, señor secretario. Voy a explicar la indicación y luego le voy a dar la palabra al ministro, bueno, y obviamente a quien quiera intervenir, porque creo que la interoperabilidad de la información, el compartir esta información a propósito de que se está creando, ¿verdad?, en nuestro ordenamiento la Agencia Nacional de Inteligencia y obviamente también con los órganos de inteligencia y las Fuerzas Armadas, es vital para entender que a su vez lo que estamos creando acá es un nuevo Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería que evidentemente se va a hacer cargo de personas que están privadas de libertad por formar parte del crimen organizado. Si nosotros no tenemos coherencia en el sistema de inteligencia del Estado, si no logramos entender que esta información permitiría detectar redes criminales que operan desde las cárceles, por lo tanto, de una u otra manera prevenir y anticiparse a estos riesgos, difícilmente vamos a poder avanzar en hacerle frente al crimen organizado, en departamentos especiales dentro de Gendarmería, sin contar todos, voy a decirlo de esa manera, los organismos del Estado con la misma información. Los mismos internos del régimen especial, lógicamente que forman parte del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, bandas violentas, etcétera, y el control de ello excede de sobremanera a lo que se puede hacer solo desde Gendarmería con esa información, si es que, insisto, esta información no la tiene a su vez la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, ministro y senadores y senadoras, a diferencia de lo que vimos la vez pasada, a propósito de que podía agregarse una mixta acá, yo creo que cae perfecto en este nuevo inciso para no solamente la coherencia de la ley, sino que de cumplir con los objetivos en poder tener de manera interoperable la información en el único sistema, para decirlo de esa manera, de inteligencia que debe tener el Estado. Senador Cruz Coque y el ministro, la palabra. Sí, a ver, tiene todo el sentido del mundo la indicación. Mi problema con la indicación es que no hemos demostrado ser muy buenos para este tipo de interoperabilidades o compartimentación de la información o tener datos conjuntos entre instituciones. Nosotros mismos estamos viendo en esta comisión el proyecto antifiltraciones, donde en otra dimensión de datos que están en causa, que se supone que deben ser reservadas, todo se filtra. Entonces mi problema con esto, a pesar de entender
que tiene toda la lógica del mundo que esto pase, finalmente, o sea, pueda ser compartido por la Agencia Nacional de Inteligencia, la Fuerza de Orden y de Seguridad, que se supone que deben guardar una estricta reserva acerca, ni más ni menos que de la identidad, de los datos personales, de las personas que trabajan en unidades especiales de gendarmería, sobre todo que van a mirar a personas que están vinculadas con el narcotráfico, que tienen poder de fuego, que tienen plata, que tienen recursos. Es que cuando ya la información sale del nodo que la protege en gendarmería y se hace interoperable, que yo creo que son todas palabras que suenan muy bien en Chile, pero que funcionan muy mal. Esa es mi impresión. Que finalmente lo que va a terminar pasando es que mientras más espacios de información compartida nosotros tengamos, eventualmente más posibilidades tiene el narco de conseguir la información o de influir para obtenerla desde mayor cantidad de fuentes. Entonces, la pregunta es más al ministro que a la indicación, porque la indicación yo creo que está bien orientada, parece toda la lógica. ¿Tenemos capacidad de hacer esto? Gracias. Gracias, senador. Ministro. Sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Dos cosas, una de forma y luego una de fondo. Lo primero, en temas de fondo, nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la indicación, en el sentido de que, por cierto, la información que tiene Gendarmería de Chile en este departamento es una información importante para el sistema de seguridad pública. En eso estamos de acuerdo. Ahora bien, esta información que tiene Gendarmería de Chile tiene que tener la capacidad de compartirla con el sistema de seguridad pública, ¿ya? Por ende, en donde tiene que recaer la capacidad para tratar y, por cierto, utilizar esa información es en el sistema de seguridad pública. ¿Me explico, no? Y para eso, actualmente, tanto la ley que establece, o la ley de inteligencia, como la ley del Ministerio de Seguridad Pública, del nuevo ministerio, tienen las herramientas normativas para requerir esta información, ¿ya? Entonces, en la ley de inteligencia, en el artículo 8D, le entrega a la Agencia Nacional de Inteligencia la función de requerir a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como de la Dirección Nacional de Gendarmería, la información que sea del ámbito de responsabilidad de estas instituciones y que sea competencia de la agencia a través del canal técnico correspondiente. Los mencionados organismos estarán obligados a suministrar esta información, y los antecedentes se informen en los mismos términos en los que les sean solicitados. Es decir, la actual Agencia Nacional de Inteligencia le pide esta información a Gendarmería y tiene las facultades para hacerlo. Y luego, en el Ministerio de Seguridad hay dos aspectos que son relevantes. En primer lugar, el artículo 5 contiene las atribuciones del Ministerio de Seguridad en la ley 21.730, y ahí le permite al Ministerio desarrollar y administrar sistemas de tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes en el marco de sus competencias para requerir esta información. Estoy resumiendo. Y, asimismo, Gendarmería es parte del sistema de seguridad. Y, de hecho, en el reglamento que se acaba de reingresar a la Contraloría General de la República, en el reglamento del sistema de seguridad, en el título segundo, que regula la organización del sistema de seguridad, y el título tercero, las instancias de coordinación y colaboración, se regulan todas las formas en que se va a suministrar la información desde los distintos órganos del sistema de seguridad, dentro de ellos Gendarmería, al Ministerio de Seguridad para la administración del sistema de seguridad. Entonces, dicho eso, nos parece bien la idea de la indicación, pero creemos que ya está los mecanismos respectivos en el sistema de seguridad pública y en el sistema de inteligencia para que Gendarmería le entregue esa información. Es decir, no sería necesaria esa parte. Y en términos de forma, como les decía, tenía dos puntos, de forma y de fondo. De forma, generar y mantener bases de datos es entregarle una atribución nueva a este servicio público, y ahí creemos que es complejo en términos de admisibilidad de la indicación. Pero, más allá de eso, nos parece que lo que está en la indicación está debidamente resguardado en la actual ley de inteligencia. Por cierto, en la nueva ley de inteligencia debería también estar. Y, se están fortaleciendo estos mecanismos, y además en la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Y, por cierto, está en el reglamento que está en la Contraloría. Gracias, ministro. En este orden, la senadora Sberger y el senador Araya. Pierdo la palabra. Gracias, presidenta.
Yo entiendo todo lo que explicó el ministro. Parto por decir que comparto la indicación de la senadora Núñez. Y con lo que comparte el ministro respecto de la ley de inteligencia y del Ministerio de Seguridad, tengo una duda, porque las normas que usted leyó habla de que esas instituciones pueden requerir la información a Gendarmería. Es decir, Gendarmería la va a entregar a petición de parte. La información, la indicación de la senadora es que Gendarmería debe, entiendo yo, compartir esa información. No debe esperar que se la pidan, porque el requerir puede que haya información muy importante que ni el Ministerio ni la ANI sepan y por lo tanto no la requieran. En cambio, si se pone siempre a disposición la información o el efecto de entregar esa información va a ser mucho mayor, porque la ANI ni el Ministerio tienen por qué saber todo lo que pasa en este departamento y con esa ni con toda la información que se tiene. Entonces, mi problema está en el compartir y en el requerir. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. Ministro y después senadora Araya. No, estoy completamente de acuerdo y de hecho yo creo que por eso es tan relevante la ley del Ministerio de Seguridad, porque en la ley del Ministerio de Seguridad se crea un sistema de seguridad pública en el que Gendarmería se incorporó a Gendarmería en este sistema de seguridad pública. Ustedes como Congreso han ido incorporando a Gendarmería en distintas instancias en las que no estaba incorporado. Entonces, precisamente, al incorporarlo en el sistema de seguridad pública, se logra lo que señala la senadora. En el fondo, tienen que estar permanentemente intercambiando información y además están en espacios institucionalizados por ley para el intercambio de información. Y en ese sentido me parece que queda resguardada la idea de la indicación. Gracias, ministro. Senador. Gracias, presidente. Yo en esto voy a coincidir con el ministro de Justicia. Yo creo que este tema ya está resuelto en las dos leyes. Y además también me preocupa que un tema de forma, si es que aprobamos la redacción, se pudiera interpretar aquí que en los otros casos que no se trata de crimen organizado, Gendarmería no tiene esa obligación. Entonces habría que ajustar la redacción de forma tal de que no se entienda que la obligación de entregar la información solo respecto de crimen organizado, porque se podría entender que en otros casos no existe esa obligación. Podría una interpretación de la norma. Y lo otro que además tampoco yo, en la misma lógica, no soy partidario de que aquí haya una entrega de información porque hacen una base de datos y se la mandan al sistema de inteligencia o fuerza, sino que esto debería ser a requerimiento de la institución, porque además hay que recordar cuál es el sentido de la Agencia Nacional de Inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia no busca perseguir delitos ni esclarecerlos, lo que busca son poder controlar situaciones de orden interno. Entonces, en esa lógica habría que pensar bien y delimitar bajo qué concepto se lo envía directamente a Gendarmería. Sí que siempre lo pueden pedir, que pueden requerir información de tal o cual persona. Y claro, y probablemente lo otro que hay que hacerse cargo de algo que el ministro dice, y que no sé si que no es materia de este proyecto, pero cómo se administran las bases de datos de las visitas que van a la cárcel, porque eso obviamente es una tremenda fuente de información para las investigaciones penales, para el Ministerio Público, Carabineros y la PDI. Entonces, con esa aprehensión estaría disponible que pudiéramos avanzar la reacción, pero dejar en claro que si de aprobarse esto no implica que Gendarmería no tiene la obligación de remitir información de otras personas que estén privadas de libertad. Sí, a ver, yo quiero decir, sí, yo quiero decir lo siguiente. Primero, que no avancemos en esto porque el Estado no tiene capacidad de controlar la información o evitar filtración o lo que sea. Me parece que es una responsabilidad mayor, insisto, incluso más allá de quien esté de turno. O sea, siento que ese argumento no nos puede limitar en el fondo del asunto, el que, por ejemplo, tengamos coherencia en el sistema de inteligencia del Estado, la información, etcétera. Dicho eso, yo quiero transmitirle, ministro, que yo creo, a su vez, que así como usted ha nombrado distintas normas, tanto del sistema de seguridad pública a propósito del Ministerio o directamente el sistema de inteligencia a propósito de la Agencia Nacional, con mayor razón, ese podría ser un argumento, con mayor razón, esto también podría quedar acá, dado que hay otras normas y no solamente una que garantizan, digamos de esa manera, el que se pueda compartir información. Pero sin perjuicio de aquello, esas normas que usted nombra permiten. Acá estamos estableciendo un deber y ese deber, entiendo el punto que marca el senador Araya, pero yo creo que no es que las personas detenidas, ¿cierto?, privadas de libertad, que no estén sometidas a este régimen de seguridad especial, respecto de ellas no es que no se pueda compartir la información, sino que respecto de ellas yo creo que en ese caso efectivamente si se requiere la información se le pedirá a Gendarmería, pero en el caso de
personas que están privadas de libertad en un régimen de seguridad especial, que por lo tanto están vinculadas con el crimen organizado, con el terrorismo, con el narcotráfico o son directamente bandas violentas, evidentemente que esa información, con el mismo objetivo que tiene, lógicamente, la Agencia Nacional, tiene que esa información ser enviada a quienes correspondan para evitar, para prevenir, para que esa información sirva directamente en otras investigaciones. Entonces creo que yo estoy llana, digamos, a que vayamos buscando otra reacción para ir recogiendo aquello que se ha ido diciendo, pero siento que primero el que no podamos asegurar que esto se controle, no encuentro que es un argumento del que deberíamos hacernos cargo. Segundo, que estén otras normas precisamente, y de hecho sería bueno leer a lo mejor desde la Secretaría, pero los artículos a los que usted hace referencia, y por tanto no está contemplado en el tenor que queremos acá. Y tercero, entendiendo lo de la Agencia Nacional o estos datos, o por ejemplo, que eventualmente podrían cuestionar la admisibilidad, ¿cierto?, de la indicación, es información que ellos ya tienen. O sea, no estamos diciendo que estemos creando un departamento distinto de redes sociales, no sé cómo llamarlo, o una base de datos, dos o tres personas para que puedan hacerse cargo de la base de datos. Si esa información la deberían tener, la van a tener. Para eso estamos creando precisamente un departamento distinto dentro de Gendarmería, con todo lo que eso significa, y lo que estamos diciendo es que se establezca el deber, insisto, de compartirla, obviamente no a cualquiera, sino que a mi juicio, organismos, instituciones básicas, mínimas, que deben contar con esta información para que lleven de buena manera su cometido, como es la Agencia Nacional de Inteligencia y obviamente los órganos de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Me pidió la palabra la senadora Pascual. ¿Senador Durresti, no? Sí, también, luego de ella. Senadora. Sí, gracias, Presidenta. Saludar al ministro, sus asesores también y a todos la comisión. Solo quiero comentar que yo entiendo absolutamente, digamos, la intención de la indicación, pero sí, por así decirlo, en el modo de mejora de la misma, creo que habría sí que definir un poco cómo hacer la obligación de la información, de la entrega de la información. ¿Por qué lo digo? Porque si queremos que realmente sirva para la inteligencia, volúmenes de información por volumen de información no necesariamente sirva, tiene que tener una direccionalidad. Por lo tanto, también hay que perfeccionar el propio sistema de inteligencia de Gendarmería que permita sistematizar para qué quiere esa información, pues, o sea, qué es lo que estoy entregando. Son nombres por nombre, no sé si me explico lo que quiero decir, o sea, es tener una línea de investigación que permita efectivamente decir, se entrega este tipo de datos para que las otras agencias, las otras instituciones del sistema de seguridad lo tengan para seguir tal ruta de una banda de crimen organizado o para seguir tal tipo de movimientos que pueden generar una situación, etcétera. No sé si me explico. Entonces, creo que también desde ese punto de vista habría que ser un poquito como más específico de qué tipo de información es la que tienen que entregar y no solo que quedara como desde el sentido común la sensación de que es como entregar una batería de nombres y punto. Estos son los presos y estos son los que los visitan, por así decirlo, y punto. Y como que no tiene mayor sentido la información si es que no genero también un procesamiento de la misma que le permita a las otras instituciones saber para qué me sirve esta información, digamos, ¿no? Eso es un poco... y entiendo también, efectivamente, desde ese punto de vista, un poco lo que decía el senador Araya, en el sentido de que tiene que requerir, o sea, que eso hay que perfeccionarlo desde el punto de vista, a mi juicio, como yo le decía anteriormente, desde los procesamientos, digamos, de información de propia Gendarmería, pero también la direccionalidad de la información que solicita, a petición de parte, digamos, en este caso, las otras instituciones al sistema de seguridad y a Gendarmería en particular. Eso, Presidenta. Gracias, senadora. Senador Durresti, después me pidió la palabra el ministro y la senadora en serio. Presidenta, yo creo que le estamos dando vuelta en, digamos, algo en que estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la indicación. Yo creo que si nosotros, recordemos que nosotros estamos discutiendo un proyecto de ley que crea el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile y regula dicho régimen penitenciario. Nosotros tenemos que tener un conjunto de normas que dentro de Gendarmería se abocan a esta población penal y tenemos que tener instalaciones físicas, una estructura administrativa que lo componga con un conjunto de resguardo, de fortalecimiento del personal de Gendarmería, pero con una utilización de la información que de ahí proviene
para combatir, para neutralizar esto, para utilizar esa información y para tener un sistema. Yo creo que en Chile algo que, lo he dicho en todas las actuaciones y lo reitero, nosotros en Chile estamos dados a la institucionalidad. Cuando hay un problema se crea algo nuevo, pero no hacemos un análisis de lo que tenemos. Entonces se crea otra institución con otro nombre, con otro funcionario, y como que esa institucionalidad va a cambiar la situación. Yo creo que nosotros hace tiempo, ministro, lo digo con el mejor de los ánimos, porque usted ha sido muy riguroso y el exministro Cordero también, desde el ministerio, tenemos que tener el análisis efectivamente de las instituciones. Nosotros tenemos información, nosotros sabemos lo que ocurre, pero muchas veces no hay interoperatividad. Y yo acá lo cito, que es algo que también nobleza obliga, el senador Piu, que podré diferir en muchas cosas con él, pero algo que ha insistido en una serie de indicaciones, la interoperatividad. Hoy día existe un sistema que te permite saber lo que ocurre acá, allá. ¿Qué tenemos en Carabineros? Investigaciones, Contraloría objetó duramente. Vehículos fiscalizados que estaban con orden de retiro, se fiscalizaron y no se retiraron. Porque mire que él no tenía actualizado el sistema. La excusa para no actuar, yo creo que no está dada en la cantidad de leyes y la voluntad de las autoridades, que sé y creo que transversalmente está, es que yo creo que no estamos dando el sistema. Y creo que esta indicación va en ese buen sentido. Yo lo que haría es tal vez perfeccionarla, puede haber alguna situación de reacción, pero estoy absolutamente de acuerdo con la idea. Entonces, entendamos que si nosotros estamos creando este departamento, tiene que tener ese resguardo sobre esos reos, esos condenados, fortalecimiento de los funcionarios y la institución, pero también manejo de los elementos. Yo no quiero tener una unidad especializada en gendarmería súper buena si eso no me sirve para la persecución de otro o prevenir otro delito. O sea, es mi obligación, es nuestro deber y que se organizan. Entonces, no sé si podemos dar el tono exactamente ahora con la redacción, presidenta, pero avalo el propósito, tener una mirada, tal vez dejarlo pendiente, tener una mirada global para que este sistema esté relacionado con la Fiscalía por ejemplo, la Fiscalía de Alta Complejidad. ¿Cómo está esto hablando con la Fiscalía de Alta Complejidad? Que precisamente se irá a nutrir de información de eso, como el sistema de inteligencia. Nosotros no estamos en la comisión que lo está viendo. Entonces, creo que me permito sugerir, presidenta, que en estos aspectos de interoperatividad como elemento los dejemos como una revisión hacia el final del proyecto global, que cruce, que toda la institucionalidad que tengamos tenga la interoperatividad, si en este artículo o en otro no. Pero yo avalo el principio de que tenemos que incorporarlo y exigirlo. Y si no funciona, buscar las fórmulas que funcionen, porque esté ligado a la responsabilidad del ministro o del subsecretario o del jefe del servicio porque no podemos nosotros, termino con esto, dar explicaciones a veces como se han dado en el Poder Judicial, o se dan a veces en instituciones que, mire, sabe que no está el software, que no estaba conectado, que no estaba actualizado, como en las cárceles cuando dicen, no, que justo no estaba operativo ahí el sistema, donde... No, pues, por favor, eso tiene que haber un sentido de responsabilidad. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos, yo creo que tenemos la voluntad transversal. Gracias, senador ministro. Presidenta, como decía, yo creo que en el fondo estamos de acuerdo. Lo que sugiero y propongo a la comisión es que podamos nosotros conversar con el Ministerio de Seguridad para que se genere una regla en este punto que nos permita que la información que cuenta el Departamento de Seguridad sea una información que esté disponible permanentemente en el sistema de seguridad pública y para la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, buscar una redacción con ello que le podamos proponer a la comisión. Gracias, ministro. Me había pedido la palabra, senador, y después, a propósito de eso, también voy a intervenir. Senador. Sí, presidenta, muy breve. Yo comparto todo lo que señala el senador Durresti y me parece bien que busquemos la redacción adecuada. O sea, el ejemplo más típico de esto es, ¿no es cierto?, lo que pasa o pasaba con las policías. De repente la PDI investigando un delito, encontraba un arma, tiene todos los datos del arma, pero no era probablemente la usada en el homicidio que estaba buscando, y ahí queda el arma guardada en la PDI, y precisamente Carabineros, que no tenía idea que PDI estaba buscando esa arma, nunca se enteró y la seguía buscando porque estaba en la PDI. Entonces, esas cosas no nos pueden pasar. El actuar todas las fuerzas
o los órganos de orden y seguridad interagenciadamente o con interoperabilidad o como le quieran llamar en estos términos más modernos, es indispensable, lo mismo que la base de datos de las policías con el registro civil, etc. O sea, esas son las cosas que tenemos que ir superando para avanzar en materia de seguridad. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Entonces, porque además tenemos otro proyecto en tabla en esta última media hora, están los invitados presentes. Ministro, quedemos con aquello de poder revisar con seguridad esta idea, voy a decirlo de esta manera, ¿cierto? Esta indicación, pero a diferencia de lo que habíamos, de la norma que discutimos al inicio de esta sesión, aquí sí queremos que quede aquí y que evidentemente sea una norma que, como decía el senador Durresti, sea una especie como de clausura de cada uno de estos proyectos, porque al final si podemos eventualmente tener coherencia en los textos, en las distintas leyes, pero cuando ya lleguemos a ejecutar esta cuestión no va a tener ninguna coherencia si es que lo mínimo que es la información no se comparte dentro del Estado. Entonces, dicho eso, lo dejamos con esa tarea y vamos a concluir la discusión de este proyecto en este minuto para abocarnos al proyecto que es de autoría del senador Durresti. Muchas gracias a todos por las intervenciones. Sí, que es el derecho a la ciudad. Vamos a suspender por un minuto. A la Secretaría de la comisión que lleva este proyecto, Ignacio, Marcelo, vamos a recordar que tenemos a 3 invitados para referirnos a este proyecto. Acordamos en la última sesión donde se discutió este proyecto que íbamos a escuchar expertos para luego votar en general el proyecto. Y tenemos a 2 invitados vía Zoom, el señor Luis Fuentes y Diego Gil. Entiendo que están, sí, perfecto. Y también a la académica de la Universidad de Chile, la señora Cristina Durán, que ya sí está presencial. Le quiero pedir que nos acompañe aquí en la mesa. Y también está, no sé si me equivoco, pero entonces tendríamos 4, pero bueno, de la Pontificia Universidad Católica de Chile debería al menos exponer uno, porque de la Universidad de Tarapacá tenemos al señor Flavio Quesada. Están los 4 entonces. Sí, ahí los veo. Ok. Vamos a darle la palabra en ese orden a cada uno. Sí quiero recordarles que lamentablemente tenemos media hora para este proyecto, por lo tanto, ojalá que cada uno pueda intervenir unos 7 u 8 minutos. Le voy a dar la palabra primero, insisto, a la académica Cristina Durán, que está presencial, así que, señora Cristina, tiene la palabra. Ya, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, senadores, por la invitación. Bueno, principalmente yo vengo a exponer de por qué es una necesidad consagrar constitucionalmente el derecho a la ciudad, en atención a la moción presentada por el senador Durresti, firmada por usted, senadora Núñez, por la senadora Pascual, Durana y Lagos Bebé, en atención a que, bueno, es un problema que se ha planteado y que Chile es un país mayoritariamente urbano. La población chilena vive en un porcentaje mayor al 80% en asentamientos que se consideran urbanos, y se plantea esta necesidad porque la vida en la ciudad, la vida cotidiana, afecta distintos derechos fundamentales,
como son la salud, la educación, el acceso al ocio, la integridad psíquica, por lo que, como se tocan estos derechos fundamentales, se requiere consagrarlo. Esto en atención a que es un derecho que hoy día no está garantizado por el Estado, sino que hoy día contamos con cuerpos legales que corresponden a derecho administrativo urbanístico principalmente, en el que el Estado cumple un rol fiscalizador o de otorgador o negador de permisos, lo que significa que se producen insuficiencias urbanas que afectan a la población, como son el caso de Estación Central o los cotidianos incendios acá en la ciudad de Valparaíso, principalmente por el desorden y la falta de planificación en lo que es habitabilidad. Por lo tanto, se propone incorporarlo como derecho en el artículo 19 de la Constitución, como un numeral 12 por parte de quien suscribe, en cuanto a que formaría parte del bloque de los derechos prestacionales que hoy día se garantizan en el artículo 19, es decir, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la garantía de salud y de educación, junto con su libertad de enseñanza, por lo que se propone incorporarlo como nuevo artículo 12, ya que la ciudad embarca estos tres aspectos, tanto el derecho ambiental como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Luego de leer la moción, el texto que se propone sería: el derecho a la ciudad es un derecho orientado al bien común que se funda en el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación y la gestión democrática, donde toda persona tiene derecho a habitar en condiciones apropiadas para una vida digna, obedeciendo a principios de equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal, garantizando la protección y el acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos y una movilidad y conectividad segura y sustentable. Esto abarcaría todos los aspectos de la vida cotidiana de la manera más minimalista posible como debe desarrollarse el derecho constitucional, y permitiría que el Estado también adquiera obligaciones de garante, porque hoy día tenemos una inequidad territorial tremenda y leyes sectoriales muy atomizadas que no responden a una lógica de garantizar derechos fundamentales ni permitir la vida digna de todas las personas, sino que se desprende de su situación geográfica, socioeconómica, de qué comuna naciste, y no corresponde porque somos todos iguales en dignidad y derechos según nuestra propia Carta Fundamental. Y bueno, esta idea no es incipiente de este año, es anterior a la pandemia. De hecho, la primera instancia es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, impulsada el 2012 por una comisión asesora citada al efecto por el expresidente Sebastián Piñera, que creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, actual Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Y lo que se propone también como para poder materializar esta garantía es atender a los criterios de sistemas de indicadores de estadísticas de desarrollo urbano, CIEDU, que actualmente está desarrollado por el Consejo Nacional de Territorio Urbano, o sea, de Desarrollo de Territorio, y también por el INE, en el que se atiende a criterios geográficos y demográficos, evidentemente, para, por ejemplo, medir a cuánta distancia y cuánta población es capaz de satisfacer un parque. Y tenemos comunas en que no hay acceso a parques, y ahí tenemos comunas que tienen parques cada 5 minutos. Tampoco hay comunas que no tienen ni siquiera farmacias en Chile, y son asentamientos humanos que tienen las características de urbano porque lo rural está definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que se define como lo que está fuera del límite urbano, y el límite urbano también está definido en el mismo cuerpo normativo, que es una línea imaginaria que limita a lo urbano. Por lo tanto, el asentamiento de calidad urbana en realidad comprende la ciudad, sea dentro de territorio rural o no, entendiendo que es una zonificación urbanística para ordenar derecho administrativo. Por lo tanto,
no se afectaría, sino que se tiene que atender a los criterios demográficos y geográficos para satisfacer los criterios establecidos ya por el CIEDU. Esa sería mi intervención. Muchas gracias a la académica Cristina Durán. Voy a dejar al final algunos minutos para alguna pregunta, si es que hubiera de los senadores. Quiero darle la palabra entonces a los señores Luis Fuentes y Diego Gil, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académicos. No sé si ustedes tienen coordinado quién parte o quién expone qué tema, pero le doy la palabra a ambos y ustedes deciden quién inicia. Muchas gracias. Muy buenos días, senadora y senadores. Yo en realidad vine solamente a responder dudas respecto a la presentación que hice la vez pasada de la sesión anterior, así que le voy a dar la palabra a Diego Gil, quien va a presentar, y yo quedo atento al final. Sobre todo me gustaría responder una duda que planteó la senadora Ebensberger. Perfecto, muchísimas gracias Luis por esa aclaración. Entonces Diego, le doy la palabra. Perfecto, gracias. Muchas gracias presidente, y por su intermedio agradezco a todos los senadores de la comisión la invitación a comentar este proyecto de reforma constitucional. ¿Es posible compartir algunas diapositivas que quisiera mostrar? Sí. Ya, voy a ir entonces. Ahí creo que pueden... Sí, ya la estamos viendo. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces quisiera brevemente hacer algunos comentarios sobre este proyecto de reforma constitucional. Quisiera simplemente mencionar al comienzo que la perspectiva de la que yo hablo, yo soy académico de la universidad, soy abogado y trabajo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y quisiera hacer más bien un análisis lo más objetivo posible y técnico respecto de este proyecto de reforma constitucional, tratando de evaluarlo en términos generales y también hacer algunas precisiones quizás más acotadas sobre la formulación de esta norma que se quiere incorporar en la Constitución chilena. Aclaro también que, como había mencionado, yo tengo que hacer clase a las 12:20 en otro edificio del campus, así que necesito retirarme a más tardar de la sesión a las 12:15, así que pido excusas por eso. Termina a las 12 la sesión. Perfecto, entonces estamos muy bien. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Entonces quiero hacer algunas observaciones generales sobre el proyecto, comentar las definiciones claves de lo que se busca incorporar en la Constitución, y terminar con algunas oportunidades y riesgos que yo veo en este proyecto. Lo primero que quiero decir es que el fenómeno urbano ha tenido un escaso tratamiento en el derecho constitucional moderno, a pesar de que hoy día la vida urbana es bien central en las sociedades contemporáneas. El derecho a la ciudad ha tenido un desarrollo bien reciente, pero todavía creo yo limitado tanto en el derecho constitucional comparado con el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, no es fácil identificar estándares que hayan sido discutidos en torno al derecho a la ciudad. Todavía las definiciones varían en sus distintas formulaciones, y bueno, hay cierta experiencia reciente en América Latina. Brasil tiene un capítulo dedicado a temas de política urbana. La Constitución de Ecuador y el Estatuto Constitucional de la Ciudad de México abordan el derecho a la ciudad, pero yo creo que los efectos jurídicos y políticos de esas experiencias concretas todavía son difíciles de evaluar. Todavía no hay mucha literatura, no hay muchas evaluaciones respecto a cómo han funcionado estas incorporaciones en estos estatutos constitucionales. Y el tema de la gobernanza urbana también nunca ha sido abordado sistemáticamente por la Constitución chilena vigente y su reforma, donde no tenemos lineamientos claros sobre cómo organizar el espacio urbano, cómo enfrentar el tema de la equidad territorial y la función social del suelo urbano en el contexto de nuestras ciudades. Así que en ese sentido yo creo que esto sería algo bastante innovador. Y en un contexto, sin embargo, en el cual la centralidad del fenómeno urbano a nivel global es bien fundamental, ¿cierto? Y sobre todo en países como Chile, donde casi el 90% de nuestra población vive en ciudades. Esto no quiere decir que uno tenga que priorizar la vida urbana respecto de otros ámbitos, sino que la vida urbana, dado su carácter dominante en países como el nuestro, requiere también un enfrentamiento jurídico más específico. Y sobre todo pensando en los déficits, en los problemas públicos bien estructurales que enfrentan nuestras ciudades y que han sido largamente tratados por nuestra literatura, por la academia chilena en distintas disciplinas, ¿cierto? Nosotros tenemos
como ustedes, senadores, sabrán, un gran problema de acceso a la vivienda hoy día en nuestras ciudades, una segregación socioespacial persistente, una fragmentación institucional de la gestión urbana, mucha desigualdad en el acceso a bienes y servicios urbanos y una creciente expansión informal y desregulada de la ciudad. Es decir, problemas bien relevantes que creo yo necesitan hoy día un mejor tratamiento tanto a nivel legislativo como a nivel constitucional. Por lo tanto, creo yo que quizás la principal justificación de constitucionalizar el derecho a la ciudad viene de este reconocimiento de que el espacio urbano no es neutral, estructura oportunidades y exclusiones, que los derechos sociales muchas veces tienen efectividad, su efectividad depende del territorio en el cual se realizan esos derechos y por lo tanto esa clave territorial yo creo que es bien importante de enfatizar y que eventualmente pueda tener un reconocimiento constitucional. Y además, esto creo yo eventualmente podría reforzar el mandato del Estado para planificar y regular las ciudades chilenas con un mayor dedicación a los problemas de equidad urbana. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son las definiciones de este proyecto? Bueno, este proyecto busca incorporar el derecho a la ciudad como un derecho colectivo orientado al bien común. Esto de derecho colectivo es algo que no es la forma común de uno pensar y de cómo en general se reconocen los derechos fundamentales. Esto quiere decir que el bien protegido es colectivo, no es individual, es decir, que en principio no se admitirían reclamaciones a título únicamente personal ante posibles transgresiones con este derecho a la ciudad, sino que estos problemas tienen que formularse de manera que representen intereses públicos urbanos que afectan a un grupo amplio de personas, digamos. Eso es lo que está detrás de reconocer el derecho a la ciudad como un derecho colectivo. Esto también se funda en la idea de que el ejercicio de los derechos humanos se hace efectivo en el territorio y las definiciones de este proyecto de reforma constitucional hacen fuerte énfasis en la gestión y en la participación democrática de las ciudades. Esa es como la naturaleza del derecho que se está tratando de reconocer y incorporar en el texto constitucional chileno. Desde el punto de vista del contenido sustantivo del derecho, el proyecto habla de un derecho a habitar, producir, gozar y participar. Eso es un derecho amplio, en el contexto de ciudades seguras y sostenibles y hace mención a las condiciones apropiadas para una vida digna, es decir, es un derecho exigente, así desde el punto de vista de los estándares normativos que se intentan reconocer. Y por último, el proyecto de reforma constitucional establece un mandato al Estado para promover ciertos objetivos públicos. Es un mandato para promover, no para garantizar. Yo creo que el verbo utilizado, digamos, es importante de tener en cuenta. Y el proyecto habla de un mandato para promover la planificación y gestión integrada del territorio, la integración socioespacial y ambiental en las ciudades, acceso equitativo a servicios, bienes y espacios públicos, creación, o sea, el Estado tiene que promover la creación de instrumentos para la captura de plusvalías urbanísticas y promover la participación comunitaria en los procesos de planificación territorial y gestión urbana. Todos estos los objetivos, digamos, son mandatos a las potestades públicas para que promuevan estos 5 aspectos que menciona el proyecto de reforma constitucional. Entonces, déjenme simplemente cerrar con 2 láminas sobre cuáles creo yo que son las principales oportunidades que se abren del reconocimiento del derecho a la ciudad en la formulación que está contenida en el proyecto y cuáles creo yo que podrían ser eventuales riesgos que quizás conviene pensar y eventualmente precisar o corregir en el proyecto de reforma constitucional. A ver, desde el punto de vista de las oportunidades, creo yo que esto involucra este proyecto de reforma constitucional, si fuese aprobado por el Honorable Congreso, involucra un reconocimiento explícito de la dimensión urbana de los derechos. Y yo creo que eso es algo importante de tener en cuenta porque los derechos, digamos, considerando la tendencia de urbanización que ha seguido nuestro país, se materializan muchas veces en contextos urbanos y ese reconocimiento explícito creo yo que podría ser útil. También este proyecto de reforma constitucional abre la posibilidad de avanzar hacia una gobernanza metropolitana más coherente. Nosotros hemos visto, esto es particularmente grave en el caso de Santiago, pero este modelo se ha ido replicando, un modelo de fragmentación jurisdiccional en nuestras ciudades,
Yo creo que eso es bien problemático, genera un montón de asimetrías entre distintas comunas que pertenecen a una misma zona metropolitana. Entonces, avanzar hacia una gobernanza metropolitana que sea más coherente, creo yo, es algo que también sería un efecto posible de la incorporación del derecho a la ciudad y de estos estándares normativos en la constitución política. ¿Ah? Lo otro es que este proyecto constitucionaliza instrumentos que pueden ser bien interesantes de implementar para promover mayores grados de equidad urbana, como el tema de la captura de plusvalías urbanísticas. Nosotros sabemos que hay un montón de inversión pública que el Estado hace en distintos ámbitos de la ciudad y esas inversiones públicas muchas veces generan un montón de réditos privados donde el Estado tiene pocas posibilidades de capturar al menos parte de eso y pensar en ese tipo de instrumentos, si bien no están mandatados por la Constitución, el proyecto obliga a que se promuevan ese tipo de instrumentos, yo creo que podría ser algo interesante de implementar. También el proyecto constitucionaliza la planificación urbana democrática, vinculante y con participación real, algo sobre lo que allá hay un montón de experiencia en el caso chileno. Nuestras normas de participación ciudadana en los procesos de planificación territorial son bastante estrictas, entonces esto de alguna manera le da estatus constitucional a una experiencia que ya está siendo bien activa en las distintas comunas que han pasado por procesos de reforma de sus instrumentos de planificación. Y por último, creo yo que este proyecto refuerza el rol redistributivo del Estado en la organización del territorio, algo que yo creo que todavía falta bastante, digamos, nuestras ciudades son desiguales, hay harta desigualdad entre nuestras ciudades, pero también hay mucha desigualdad dentro de las ciudades y ese rol redistributivo del Estado es muy importante. Déjeme simplemente terminar con algunos de los riesgos que yo veo en este proyecto. Aquí le voy a pedir que eventualmente... podamos ir terminando porque, insisto, Sí. terminamos a las 12 y tenemos que votar. Gracias. Ya, sí, no, es simplemente es decir que veo todavía una ambigüedad en la exigibilidad, es decir, cómo se piensa garantizar judicial e institucionalmente este derecho colectivo, eso no está abordado por el proyecto de reforma. Hay un riesgo de colisión normativa con el derecho de propiedad, que yo creo que hay que pensarlo de cómo articularlo de manera sistemática para generar un buen balance entre ambos intereses, los intereses de la ciudad, los intereses de los propietarios. ¿Ah? Yo creo que esto necesita también pensar una política pública, una infraestructura legal que operativice estos mandatos constitucionales, algo sobre lo que todavía falta mucho trabajo. ¿Ah? Esto creo yo también va a generar un montón de desafíos de implementación porque nosotros tenemos un contexto de alta fragmentación municipal y capacidades institucionales bastante desiguales a nivel local. Entonces, implementar este proyecto en ese contexto es algo que también hay que pensar. Y por último, algo que me parece bien importante es que a mí me parece bien, creo yo, que es consistente con nuestra experiencia, con nuestra legislación, incorporar estos procesos de participación en las instancias de planificación a nivel constitucional, pero hay bastante evidencia que la forma concreta en que estos procesos de participación muchas veces se implementan generan un refuerzo de asimetrías, desigualdades sociales que ya existen. Entonces, pensar en que estos procesos de participación tienen que generarse en condiciones de mayor igualdad, donde no solamente se beneficia quizá a un grupo de vecinos en particular, sino que buscan beneficiar a la ciudad como en su conjunto. Yo creo que es algo también que hay que reflexionar a partir de este proyecto. Muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a usted. Le damos las gracias entonces al académico Diego Gil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lamentablemente, pero por 5 minutos le quiero dar la palabra, a ver si se puede explayar en aquello, al académico de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, y después, antes de votar, le quería dar la palabra al señor Luis Fuentes por una consulta que hubo en la sesión pasada. Así que bueno, señor Quesada, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible, sintetizando mis ideas. Bueno, creo que este proyecto es un aporte importante en el contexto del centenario de la Constitución del 25, que fue una de las primeras constituciones sociales en la historia, como también de las 2 décadas de la reforma del 2005. Creo que condensa en cierta medida estos avances que ha tenido el constitucionalismo chileno en materia de constitucionalismo social, por un lado, como por otro lado también creo que es muy valioso el hecho de que sea una propuesta que está suscrita por parlamentarios de distintas bancadas, de distintas visiones. Creo que eso le da, podríamos decir, un sustento propiamente
constitucional y que justifica que ideas como las que aquí se proponen vayan a ser incorporadas en el texto. Creo que además es una propuesta valiosa. Mis comentarios van a ser en términos generales en atención al estado de tramitación de este proyecto y por el poco tiempo que tengo, así que los comentarios más técnicos y precisos quizás se los puedo hacer enviar por escrito a través de la Secretaría de la Comisión. Y en términos generales creo que se trata de una propuesta que viene a robustecer el compromiso del Estado chileno con el derecho a la vivienda, que ha sido reconocido por diversos tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, entre los cuales el más importante es el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, el cual ha sido interpretado que abarca distintas dimensiones y en particular la necesidad de que exista disponibilidad de servicios, materiales, facilidades, infraestructuras en la vivienda, dentro de las características de su adecuación, como también que se encuentre en un lugar que permita acceso a empleo, servicios de atención a la salud y otros servicios públicos en general. Es decir, el derecho a la ciudad, en los términos que aquí se proponen, permitiría robustecer aspectos de un derecho que Chile se ha comprometido internacionalmente a respetar y consagrar. Por otro lado, también este derecho, y aquí aprovechando que está también el profesor Gil, lo cito porque estoy de acuerdo con la idea que él plantea en un libro, creo que en nuestro país, si bien no se ha consagrado explícitamente el derecho a la vivienda desde hace mucho tiempo, este derecho se entiende por parte del Estado como un deber a su respecto y lo ha garantizado. Y en particular, en las últimas décadas, más allá de los problemas que acá se han expuesto, gobiernos de distinto color político han entendido como un deber del Estado garantizar el acceso a una vivienda en condiciones de adecuación en los términos que establece el derecho internacional de los derechos humanos. En este mismo sentido, no solo la práctica de los gobiernos, no solo los compromisos internacionales de Chile lo han entendido, sino que también la Corte Suprema, que en la reciente jurisprudencia ha reconocido que el derecho a la vivienda adecuada en los términos de los tratados internacionales tendría rango constitucional. Es decir, creo que de esta manera podría avanzarse a la hora de que se reconozca el derecho a la ciudad en robustecer entonces los avances que han habido en Chile para responder a sus compromisos internacionales, lo cual es decisivo particularmente en contextos como el que vivimos hoy, y valoro especialmente en ese sentido la referencia al derecho a participar en ciudades sostenibles, puesto que el contexto de la crisis climática y las desigualdades que genera en el contexto de las crisis a la idea de representación que cruza las sociedades, las democracias liberales hoy en día, se verá entonces agudizada los problemas de desigualdad que genera. Entonces, establecer mandatos al Estado de promoción de políticas que generen mayor cohesión social, en concreto en el ámbito urbano como el que aquí se plantea, permitirá impulsar políticas de construcción colectiva de lo común y de mayor sostenibilidad. Por último, y con esto termino sobre los temas formales, creo que es importante que el enunciado de este numeral sea consistente con el enunciado del artículo. Hay algún problema formal, como también la ubicación que se le da. Debiera ir más bien cercano al derecho al medio ambiente libre de contaminación, pues abarca temas más o menos ahí similares. Eso como en términos generales, reitero el agradecimiento a exponer en esta sesión. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a usted. Le damos las gracias al señor Flavio Quesada por su exposición. Quiero brevemente darle la palabra al señor Luis Fuentes, que me decía tenía una respuesta a propósito de la sesión pasada, y si luego los senadores, si no tienen ninguna consulta, vamos a proceder a votar en general este proyecto. Luis. Muchas gracias, Presidenta. Sí, solamente voy a tomar creo que 40 segundos para tratar de responder a la senadora Evenberger, que planteó una duda totalmente válida respecto a que si este derecho a la ciudad puede perjudicar el ejercicio de los derechos en las zonas que no tienen esa condición
o erosionar la vida rural, la vida no en la condición urbana. Y le quería plantear de que si bien este derecho en su nombre, ¿cierto?, parece ser urbanocéntrico, no necesariamente se contrapone con la vida rural, sino que incluso puede significar todo lo contrario, una protección de la economía rural, de la cultura, de las formas de vida de las zonas no urbanas, en tres sentidos principalmente. El derecho a la ciudad implica un mandato para generar sistemas, para fortalecer los sistemas de planificación que pueden hacerse cargo de la expansión urbana descontrolada que muestran algunas de nuestras ciudades, en beneficio de las zonas rurales, protegiendo los ecosistemas, los recursos, las formas de vida y el suelo. En segundo lugar, que el derecho a la ciudad implica también reconocer todas las formas en las cuales se manifiesta lo urbano, por lo cual implica fortalecer un sistema equilibrado de ciudades de distinto orden que sea capaz de fomentar el equilibrio urbano desde las grandes áreas metropolitanas hasta las ciudades más pequeñas, por lo tanto fomenta una relación urbano-rural mucho más protegida, más sustentable. Y en tercer lugar, que fomenta también el fortalecimiento de las ciudades pequeñas, ¿cierto?, para que puedan entregar bienes y servicios públicos básicos, por lo cual acerca esos servicios a las zonas rurales que, como tienen una población mucho más dispersa, no pueden tener acceso a esos bienes públicos, por lo tanto, son necesarios para fomentar la calidad de vida en el territorio. Y creo que como está redactado el artículo, fomenta eso, ya que habla de la planificación territorial y del acceso al territorio, y no solamente a la ciudad. Eso era solamente, Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Senadores, sobre la exposición en los académicos. Senador Durresti. Presidenta, simplemente quisiera agradecer a los expositores por la concurrencia, profesor de la Católica y a Flavio de la Universidad de Tarapacá, porque complementan o precisan algunas dudas que quedaron, y particularmente a Cristina Durán, a quien tuve el privilegio de conocer después de presentado este proyecto, una invitación que nos habían hecho a su tesis de magíster, que está acá a disposición, que es el derecho a la ciudad, un derecho fundamental para el mundo contemporáneo, que lo presentó el decano de la Facultad de Derecho el decano Ruiz Tagle, y creo que el profesor guía fue Raúl Letelier, también administrativista que hoy día también está en el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, pude concurrir, comparto mucho el desarrollo que hace Cristina, agradecerle y también poner a disposición ya en particular el buen desarrollo que se hace en este libro, que precisa y corrige y digamos, mejor entiende la voluntad o la idea que nosotros hemos tenido de presentar este proyecto, y espero que también nos pueda después en particular acompañar o recomendar o orientar o no sé, animar el debate de esta discusión. Agradecerle eso y a disposición esta publicación, que al menos en lo que pudimos extractar, vamos a hacer circular ahí un elemento que nos ayuda a tener una mirada de las distintas normas de urbanismo que hoy día existen, principalmente desde el ámbito administrativo más que constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Vamos a poner en votación entonces el proyecto, antes agradecer a cada uno de los académicos. Muchísimas gracias. Además, no sé si recuerdo bien, fue el señor Diego Gil, pero cuando nos alertan de estos riesgos, yo le decía al senador Durresti, yo soy coautor del proyecto, pero obviamente que ayuda para que ya cuando vayamos a discutir en particular o cuando tengamos otras normas fuera de la reforma constitucional en vista, por supuesto que hay que hacerse cargo. Así, sí. La palabra breve. Sí. Quisiera hacer dos acotaciones, una en relación a lo que señaló el profesor Luis Fuentes, de que no olvidemos que lo urbano es una delimitación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y lo rural es lo que supone al urbano, y todo asentamiento humano debe tener las mismas calidades y dignidades. Y lo otro es que respecto del proyecto presentado, el tema de la plusvalía es algo que se puede resolver en atención al artículo 19, numeral 20, que establece las cargas y tributos, que hoy día está resuelto con las contribuciones, porque el Estado ya, al dar dignidad a todos sus habitantes y bienestar, ya da plusvalía. Ok, muchas gracias. Señor secretario, en votación.
general, sí. La señora presidenta somete a votación la idea de legislar en relación con esta materia. Senadora señora Bensperger. Voy a votar en contra, voy a fundamentar mi voto. A ver, creo que las exposiciones las agradezco y saludo a los expositores, pero efectivamente no niego que pueda tener mucha importancia mejorar las desigualdades que se producen en las distintas ciudades, sobre todo en aquellas zonas extremas como la que yo pertenezco. Sin embargo, cuando el profesor de la Universidad Católica mostraba, ¿no es cierto?, los grandes problemas públicos que se producen y mostraba las desigualdades, bueno, cuando uno compara esas desigualdades que hoy día el profesor señala existen entre distintas ciudades, bueno, en las ciudades con los pueblos rurales, esos problemas públicos y esas diferencias y esas desigualdades son aún mayores. En los pueblos rurales las personas se mueren porque lo único que hay son postas con paramédicos, no tienen ni ambulancia, no tienen absolutamente ningún servicio. Entonces, claro, nos dicen el 90% de los habitantes vive en la zona urbana, en la ciudad. Efectivamente, porque las zonas rurales, sin salud, sin educación, sin oportunidades, se han despoblado. Estamos en un tema tan grave como el cambio climático en que debiéramos como país, una de las primeras prioridades ser las zonas rurales, donde, ¿no es cierto?, se fomenta la agricultura, incluso en regiones como la mía, en que está la incipiente agricultura en el desierto, que puede el día de mañana, con el cambio climático, ser fundamental para la seguridad alimentaria. Y acá lo que hacemos es aumentar esa brecha, darle importancia a lo urbano, a las ciudades, que no niego que lo tenga, pero no puede ser en desmedro de los pueblos rurales. No puede. Yo me niego a eso, presidente, y con absoluta convicción voto en contra de esta reforma constitucional, porque lo único que va a hacer es aumentar los desequilibrios que hoy día existen entre las distintas regiones, pero en cada región en sus comunas urbanas con sus comunas rurales. En contra. Gracias, senadora. Senador Soraya. A favor. El senador Saudurresti. A favor, principalmente para abrir un debate, para seguir, digamos, analizando la posibilidad de tener la posibilidad de derechos garantizados o derechos ejecutables en el ámbito constitucional, algo tan importante como es el derecho a la ciudad, con todos los componentes y con todos los elementos y complejidades, con el legítimo también respeto que señalaba la senadora Bensperger de lo urbano no versus lo rural, quedándome ahí con la intervención que hacía el profesor, quien hacía la aclaración de que precisamente esto permite desarrollar también derechos para tener la mirada en esos dos mundos que, más que contradictorios, deberán ser complementarios y son dinámicos, porque la sociedad a veces avanza hacia el urbanismo, la urbanización, pero también ha avanzado en algunos momentos hacia lo que algunos llaman el neoruralismo. Entonces, voto a favor. Gracias, senador. Señora presidenta. A favor y, bueno, del resultado primero, señor secretario, y luego hago alcance al informe. Gracias, presidenta. Señora presidenta, resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 1 rechazo. Gracias, señor secretario. Vamos a enviar entonces a la sala, obviamente, el informe en general y vamos a abrir un periodo de 2 semanas para las indicaciones, por esto decirlo acá inmediatamente, a propósito de que estamos hablando de un proyecto de artículo único, pero que obviamente también queremos tener ese espacio para poder mejorar alguna reacción o lo que había señalado uno de los profesores a modo de reacción. Así que muchísimas gracias a cada uno de los académicos por la presencialidad, por haberse conectado, por su tiempo, por compartir su experiencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.